Audiencia, buenas noches y sean todos bienvenidos a un episodio más lleno de terror. Esta noche estrenaremos el episodio 3 de Vendedores Ambulantes, así que apaga la luz, ponte cómodo, cómoda y adentrémonos al mundo de lo paranormal. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Buenas noches, audiencia, y buenas noches, Santiago. Mi nombre prefiero omitirlo por respeto a mi familia, pero soy originario de Petlalcingo, Puebla. Esto que voy a contar no me pasó a mí directamente, le pasó a mi papá, cuando apenas tenía 15 años, en el año de 1991. Mi papá no es una persona que invente cosas, es muy serio, trabajador de toda la vida. Y esta historia la cuenta muy pocas veces, porque cada que la recuerda todavía se le enchina la piel. En aquel entonces mis abuelos tenían una pequeña panadería en el centro de Petlalcingo. Nada grande, era de adobe, con horno de leña. Mi abuela hacía pan casero, conchas, cuernitos, pan de yema, bolillos, dulce. Todo lo que vendían lo hacía en ese mismo día. Mi papá, con apenas 15 años, era quien salía a venderlos. Todas las noches, después de cenar, como a las 7 de la noche, cargaba una canasta grande en la parte de atrás de su bicicleta. Le ponía un costal limpio encima para que no se enfriara tanto el pan, y se iba recorriendo las calles del pueblo gritando. Empezaba por el centro. Ahí había más movimiento. La gente todavía estaba sentada afuera de sus casas, platicando, tomando café. Pero ya entrando a las 10:30 u 11, el pueblo se empezaba a apagar. Y en 1991 no era como ahora. Muchas calles al fondo del municipio no tenían alumbrado público. Solo la luz que salía de algunas casas o a la luna cuando estaba despejado. Habían tramos completamente oscuros. Mi papá hacía ese recorrido diario de 7 a 11. Nunca había visto nada raro, nunca. Él mismo dice que no creía en cosas de espantos. Para él, mientras hubiera trabajo, no había miedo. Así estuvo meses, con esa rutina. Hasta que una noche, dice que esa vez ya eran casi las 11. Le quedaban pocos panes. Iba regresando por las calles más oscuras, al fondo del pueblo, donde casi no habían casas juntas. El camino era de tierra. Cuando pedaleaba, la canasta de atrás vibraba mucho y hacía un sonido seco. Así que él iba tranquilo, cansado, pensando en llegar a su casa y dormir. Pero de pronto, en una calle que cruzaba más adelante, escuchó algo. El sonido de una carreta. Pero no una carreta lenta. Era como si pasara muy rápido. Se escuchaba el rechinar de madera, el rodar sobre tierra, como si fuera a toda velocidad, además del golpeteo de los caballos. Mi papá no le tomó importancia. Ha de ser alguien del pueblo que todavía anda trabajando, pensó. Así que siguió pedaleando. Pero apenas avanzó unos metros y volvió a escucharla. Esta vez no en la otra calle. Ahora se escuchaba detrás de él, como si estuviera en la misma calle en la que él iba. Dice que incluso alcanzó a ver cómo el polvo se levantó atrás, como cuando algo pesado pasa rápido por la tierra. El polvo se movía, pero no se veía absolutamente nada. Ni caballos, ni persona, solo el sonido. El corazón empezó a latirle fuerte. Intentó voltear sin perder el equilibrio, pero la bicicleta empezó a temblarle. Y de nuevo, aquel sonido apareció. Segundos después, escuchó otra vez la carreta, pero ahora en la otra calle de al lado, como si estuviera rodeándolo. Ahí fue cuando el miedo lo invadió completamente. Dice que las piernas le dejaron de responder. Intentó pedalear más, pero no pudo. La bicicleta se fue de lado y se cayó. La canasta de pan se volcó y los panes rodaron por la tierra. Él se levantó como pudo y corrió hacia unas hierbas largas que estaban al frente de una casa. Se metió ahí, agachado, tratando de no hacer ruido, porque se escuchó otra vez la carreta cerca. La calle se quedó en silencio unos segundos, pero desde ahí escondido volví a escucharla.
Ahora estaba un poco más cerca, más lenta. Ya no iba a toda velocidad. Era como si estuviera avanzando despacio, buscando algo. Mi papá dice que el miedo que sentía no era normal. No era un miedo que ya hubiera sentido. Era un miedo frío, un miedo inexplicable que le apretaba el pecho. Se asomó apenas un poco entre las hierbas y al final de la calle la vio. Una silueta negra, una carreta vieja de madera, sin nadie montándola. Pero lo peor no era la carreta. Cuando se acercó un poco más, vio a los animales que la jalaban. Eran 2 bueyes, mucho más grandes que los normales. Venían jalándola, pero no parecían vivos. Ambos animales tenían partes del cuerpo donde no había carne. Se le notaba el hueso. Uno de esos animales tenía 3 patas completamente esqueléticas y una normal. El otro tenía hoyos enormes en el estómago. Se le veían las costillas, parte del hocico y la cabeza eran solo cráneo. No había sangre, no había carne colgando, era como si estuvieran secos, vacíos. Y aún así caminaban, arrastrando la carreta sin que nadie las guiara. La carreta pasó frente a donde él estaba escondido, y en ese momento sintió un aire, pero no un viento normal. Era un aire helado, tan frío que le quemó la piel. Dice que empezó a temblar. Quería gritarle a los vecinos, las casas estaban ahí, podía ver las puertas, pero nadie salía. Además no le salía la voz, ni un sonido. Sentía que algo le apretaba la garganta. La carreta siguió avanzando lentamente hasta perderse al fondo de la calle. Aquel sonido se fue apagando. Pero él no podía levantarse. Intentaba moverse y las piernas no le respondían. Pasaron minutos así, muchos, hasta que logró apenas gritar. Un grito débil. Ahí sí salieron vecinos. Al verlo tirado, pálido, con la bicicleta caída y los panes en el suelo, se preocuparon, pues todos escucharon aquella carreta. Lo levantaron, lo metieron a una casa, le dieron agua. Poco a poco empezó a reaccionar. Y cuando contó lo que vio, los vecinos se miraron entre ellos. Uno de los señores mayores dijo: «Es la carreta de la muerte, esa cosa». Nadie se rió. Nadie le dijo que estaba loco. Mi papá llegó a su casa pasando la medianoche. Mi abuelita estaba desesperada. Lo regañó por tardarse tanto, pero cuando lo vio blanco como papel, se le quitó el coraje. Le contó todo. Mi abuela se asustó. Dice que esa noche mi papá no durmió, temblaba, y al día siguiente amaneció con fiebre. No fue una calentura normal. Duró una semana entera con temperatura alta. Deliraba por momentos, decía que escuchaba el rechinar de la madera. Una curandera del pueblo fue a verlo. Le dijo a mi abuela que eso pasaba cuando alguien veía espantos, pero que esa era una entidad más fuerte, que la carreta no aparece por casualidad, que esa cosa anda buscando almas, y que mi papá se salvó. Después de esa semana se recuperó. Desde entonces salía más temprano y regresaba antes de las 10. Dice que jamás volvió a escuchar la carreta, pero tampoco volvió a pasar por esa calle tan tarde. Eso fue en Petlalcingo, en 1991. Gracias por escucharme. Buenas noches a toda la audiencia. Soy de la Ciudad de México. Esto que les voy a contar me pasó en el 2018, cuando me quedé sin trabajo varios meses. Yo soy carpintero de oficio. Desde joven aprendí a trabajar la madera, pero como muchos saben, hay temporadas en las que simplemente no hay trabajo. Ese año fue difícil. Se me juntaron las deudas, la renta, la comida. Tengo esposa y un hijo, y no podía quedarme esperando a que saliera algo.
Así que hice lo que muchos hacen en la ciudad cuando las cosas se ponen pesadas. Me puse a emprender. Me puse a vender tacos de canasta. Mi mamá desde niño me había enseñado algunas recetas. Mi herramienta de trabajo era mi bicicleta y una canasta grande, bien forrada con plástico azul y aluminio para que guardara el calor. Esa bici era todo para mí en ese momento. Sin ella no había venta. Yo salía de mi casa a las 9 de la mañana y recorría las calles, talleres, oficinas pequeñas, gasolinerías. Vendía hasta que se me acabaran, casi siempre como a las 2 o 3 de la tarde. Un día, mientras pasaba por una base de policía, se me ocurrió ofrecerles. Uno de ellos se me quedó viendo y me dijo que ya no tenían permitido comer en horario de servicio, que ellos desayunaban a las 6 de la mañana y luego ya no podían, pues ya estaban a punto de irse. Ahí se me prendió el foco. Si desayunaban a las 6, yo podía llegar antes. Así que desde entonces, algunos días, decidí salir más temprano para ir directo a esa base. Pensé que aunque fueran pocos, algo vendería. La vez que me pasó esto, salí a las 5:20 de la mañana. Todavía estaba oscuro. La ciudad a esa hora tiene un silencio raro. No es silencio completo, pero es distinto. Donde vivo apenas pasan algunos carros. Se escuchaban camiones a lo lejos, perros ladrando. Yo iba pedaleando tranquilamente. El aire estaba frío, traía sudadera gruesa y gorra. La canasta atrás bien amarrada. En el camino había una zona donde el pavimento se acababa y empezaba una parte de tierra. A un lado hay una especie de zanja o barranquita, no muy ancha pero sí profunda. Tendrá unos 3 metros hacia abajo. Siempre pasaba por ahí, pero nunca me había detenido. Esa mañana, cuando iba acercándome, escuché algo. Una voz. Era una voz pequeña, como de niña. Al principio pensé que estaba imaginando esa cosa, porque todavía estaba oscuro, pero entonces la escuché claramente. Señor, ayúdeme, por favor. Frené la bici casi de golpe. Mi primer pensamiento fue, hay una niña allá abajo. Se me hizo un nudo en el estómago. Pensé que tal vez se había caído o que estaba lastimada. La voz volvió a escucharse. Ayúdeme, por favor, no puedo salir. Venía desde la barranquita. Recargué la bicicleta en un árbol que estaba cerca. Ni siquiera pensé en los tacos. En ese momento lo único que me importaba era que la niña estuviera bien. Me asomé con cuidado, pero no se veía nada. Solo tierra, piedra, basuras y hierba seca. La voz seguía. Baje por favor, estoy aquí abajo. Yo le decía que dónde estaba porque no se veía nada. Pronto aquella niña comenzó a llorar. Me dijo que estaba debajo de una piedra, que no podía salir. Eso me confundió más, porque no se veía ninguna piedra grande que pudiera estar encima de alguien. El llanto empezó a hacerse más desesperado. Yo sentí miedo, pero también responsabilidad. Pensé que no podía dejarla ahí. En eso escuché pasos detrás de mí. Eran 3 hombres que caminaban rumbo a su trabajo. Les hice señas y les dije que una niña se escuchaba ahí abajo. Ellos se quedaron callados unos segundos y entonces también la escucharon. Aquella voz seguía llorando. Eso me dio un poco más de tranquilidad porque pensé que no estaba imaginando cosas. Uno de los hombres sacó su celular y prendió la lámpara. Alumbró hacia abajo, pero la luz apenas llegaba a la mitad de la barranquita. La voz seguía insistiéndonos. Bajen, ayúdenme, bajen los 4, pero rápido. El que traía mochila se la quitó y sacó una linterna más potente. La prendió y apuntó directamente hacia donde parecía venir el sonido. En ese momento en que la luz iluminó el fondo, aquel llanto se detuvo. Sí, así de golpe. Nos quedamos en silencio, esperando que volviera a hablar, pero nada. Niña, grité yo. Hey, ¿dónde estás?, dijo otro. No hubo respuesta. Alumbramos cada rincón que pudimos. Movimos la luz de un lado a otro, pero no había nadie.
Ni movimiento, ni sombra, nada. Ni siquiera una piedra grande. Uno de los hombres dijo algo que me dejó frío. ¿Y si esa cosa no era una niña? Otro respondió. A lo mejor quería que bajáramos para llevarnos. Nos quedamos ahí, como tontos, mirando hacia la barranca. El aire se sentía más frío, más denso. Yo intenté convencerme de que tal vez era alguien que se estaba escondiendo para hacernos una broma. Pero no había forma de salir tan rápido sin siquiera ver algo. Volvimos a llamarla varias veces, pero nada, ni un sonido, ni siquiera un eco. La sensación que quedó fue muy rara, como si algo hubiera estado ahí y se hubiera apagado cuando encendimos la linterna. Después de unos minutos, uno de los hombres dijo, mejor ya vámonos, no vaya a ser que se nos aparezca algo. Yo fui por mi bicicleta. Cuando agarré el manubrio me di cuenta que tenía las manos temblorosas. Mientras pedaleaba rumbo a la base de policía sentía que algo no estaba bien. No era miedo directo, era incomodidad. Llegué a la base y les conté lo que había pasado. Uno de los policías más grandes se quedó serio y me dijo, por esa zona han dicho que se oyen cosas. No me dio más detalles. Ese día vendí bien, pero traía la cabeza en otro lado. Seguí con ese trabajo varios meses más. Nunca volví a escuchar esa voz. Pero algo que no he podido olvidar es el tono. No parecía una voz normal. Era como si estuviera muy cerca, pero al mismo tiempo lejos. Y cuando lloraba, no sonaba como un llanto común. Era seco. A veces pienso que si hubiera bajado, tal vez no estuviera contando esto. Y audiencia, si alguna vez escuchan una voz pidiendo auxilio en un lugar donde no haya nadie, antes de bajar, asegúrense de que realmente haya alguien. Porque a veces, la oscuridad también sabe imitar. Audiencia, antes de pasar a la siguiente historia, comenta a qué hora y qué realizas en estos momentos mientras escuchas estos relatos. Ahora sí, continuemos. Les voy a contar una historia que le pasó a un amigo muy cercano. Yo lo conozco desde hace ya muchos años. Él trabaja en un puesto de tortas sobre una avenida principal en esa. Son de esas avenidas donde en el día pasan microbuses, combis, taxis, pero en la madrugada cambia completamente. Su puesto es metálico, con plancha grande al frente. Vende tortas, hamburguesas, hot dogs. Trabaja fuerte los viernes, sábados y domingos porque hay más movimiento. Los clientes llegan hasta la 1 o 2 de la mañana, sobre todo gente que sale de fiesta a bares o reuniones. Pero aunque ya no haya clientes, él se queda. Entre recoger, lavar la plancha, limpiar utensilios, acomodar insumos y cerrar bien el puesto, se lleva casi 1 hora o más. Por eso casi siempre termina retirándose cerca de las 3 de la mañana. Y fue un sábado, casi a esa hora, cuando le pasó esto. Me contó que esa noche estuvo normal, vendiendo bien, nada fuera de lo común. Como a la 1:40 se fue el último cliente. Después empezó a recoger. A las 2:30 de la madrugada ya no había prácticamente nadie en la avenida. Y a eso de las 3 de la mañana, la calle quedó completamente sola, sin carros, sin peatones, sin ruido. Dice que eso fue lo que más le llamó la atención después, porque esa avenida casi nunca está totalmente vacía. Siempre pasa algún taxi, algún coche, algún motociclista. Pero esa vez nada, ni un solo sonido. Él estaba de espaldas a la calle, lavando la plancha con la espátula, raspando la grasa. El sonido del metal contra el metal era lo único que se escuchaba. De repente, algo golpeó muy fuerte el puesto. No fue un golpecito, fue un golpe seco, fuerte, que hizo vibrar toda la lámina.
Él pensó que alguien había pateado por molestar. Se limpió las manos rápido y salió molesto. Pero para su sorpresa no había nadie en la calle. Miró a la derecha, miró a la izquierda. La avenida estaba vacía. Pensó que quizá fue el viento moviendo algo, pero no estaba haciendo aire. Se quedó unos segundos afuera esperando ver algo, pero nada. Regresó a seguir limpiando. No pasaron ni 2 minutos cuando volvió a escucharse otra vez el golpe, más fuerte que el primero. Ahora sí salió enojado, listo para reclamar. Pero otra vez, no había nadie. La calle seguía sola. La sensación empezó a cambiar. Ya no era solo molestia, era incomodidad. Regresó adentro, pero ya no estaba tranquilo. Empezó a guardar las cosas más rápido. Y entonces, un tercer golpe se escuchó. Esta vez cuando salió, sí había alguien. Un niño parado a mitad de la avenida. Tendría unos 7 años. Estaba pateando un balón. Y cada vez que lo pateaba fuerte, el balón golpeaba el puesto. Mi amigo, todavía enojado, le gritó: «Oye, no le pegues a mi puesto». El niño dejó de patear y se quedó quieto. Lo miraba fijo. Mi amigo se acercó un poco más, pero sin bajar la guardia. A esa hora no era normal ver un niño en la calle, solo. «¿Dónde están tus papás? ¿Por qué andas jugando a esta hora?», le dijo. Miró alrededor buscando algún adulto, pero no había nadie. Ni un carro estacionado con alguien adentro. El niño dejó de mirarlo y dijo en voz alta: «Mis papás no están aquí». Mi amigo se acercó más. Tomó el balón que había quedado cerca del puesto y caminó hacia el niño para dárselo. Ya no estaba enojado. Ahora estaba medio triste. Le dijo con tono más tranquilo: «No tienes casa, ¿verdad? No tienes sueño». El niño respondió a todo con un simple no, sin expresión, con voz plana. Pero mi amigo notó algo raro ahí. No era que estuviera sucio, no era que estuviera mal vestido. Era su forma de hablar. No parecía un niño jugando. Parecía alguien repitiendo algo. «¿Te saliste de tu casa?», le dijo mi amigo. El niño negó con la cabeza. «¿Y entonces qué haces aquí tan tarde?», le preguntó. Y fue ahí cuando el niño dijo algo que hasta hoy le pone la piel chinita cuando lo recuerda. «Aquí me atropellaron y me morí». Lo dijo así, directo, como si estuviera diciendo cualquier cosa. Mi amigo dio un paso hacia atrás. El niño empezó a sonreír, pero no una sonrisa grande, era una sonrisa leve. Después comenzó a reírse, despacito, no fuerte, una risa bajita, como si se estuviera burlando del miedo de mi amigo. Él empezó a caminar hacia atrás sin darle la espalda. El niño no avanzaba, solo lo miraba. Seguía riéndose bajito. La avenida seguía completamente vacía, ni un carro, ni un sonido, nada. Caminó de espaldas hasta que sintió el metal del puesto en su espalda. Sin dejar de mirar al niño, abrió la puerta del puesto y se metió. Su corazón estaba acelerado. Agarró la puerta para cerrarla, y justo antes de jalarla por completo, aquel niño desapareció. Simplemente ya no estaba. La avenida volvió a verse normal, vacía pero normal. Mi amigo se quedó unos segundos sin moverse. Al día siguiente fue a trabajar otra vez, pero con miedo. Y me contó que investigó después. Muchos años antes, en esa misma avenida, un niño había muerto atropellado. Por el miedo se movió unas cuantas cuadras más adelante, y ahí hasta la fecha sigue trabajando. Mi nombre es Soraya. Soy de Michoacán y esto que voy a contarles me pasó hace algunos años cuando mi hija apenas tenía 3 añitos. Yo vendía atoles y tamales por las noches.
No tan tarde. Empezaba más o menos a las 8 de la noche, desde mi casa. Preparaba todo desde la tarde y los acomodaba en mi carrito y me iba caminando. Mi recorrido era siempre el mismo. Salía de mi colonia y caminaba aproximadamente 30 minutos hasta un Soriana que estaba sobre una avenida principal. No era exactamente al frente. Estaba un poco retirado y alrededor habían varias cuadras donde no habían casas, solo maleza alta, hierba crecida, terrenos baldíos. Siempre me llevaba a mi niña conmigo. No tenía con quién dejarla. La sentaba en una sillita pequeña que adaptamos al carrito. Ella siempre iba feliz porque decía que era nuestro negocio. Cuando llegábamos al Soriana, me colocaba cerca de la entrada donde pasaba la gente saliendo con sus bolsas. Habían días muy buenos, días que apenas me estacionaba y ya tenía fila. Me rodeaban, pedían vasos de atole caliente, tamales. Pero habían días muy tranquilos, días en los que apenas vendía. Esa noche fue una de esas. Recuerdo que eran como las 8:50 o casi las 9. No había mucha gente. El estacionamiento no estaba tan lleno, pero tampoco vacío. A los lados del Soriana y sobre todo atrás, habían varias cuadras con pura maleza alta, ya les había dicho. Ahí no había luz directa, solo lo que alcanzaba a iluminar el alumbrado público de la avenida. Yo estaba atendiendo a una señora. En eso mi hija comenzó a llamarme. Mamá. Yo le dije sin voltear. Espérame tantito, mi amor. Ahorita te cargo. Pensé que quería que la cargara o que tenía frío. Yo seguía atendiendo. Ella volvió a llamarme, volvió a jalarme de la ropa. Pero esta vez su voz era diferente. No llorando. Era como si me estuviera avisando de algo. Mamá, hay alguien ahí y me está hablando. Yo seguí sin voltear. Espérame tantito, ya voy, mi amor, le dije. La señora me estaba pagando y detrás de ella se acercó otra clienta. Me distraje. Mi hija volvió a hablarme. Mamá, está en las hierbas. Yo sentí una ligera molestia. Pensé que estaba jugando. No mires para allá, vente para acá, le dije, pero no volteé. Y ese fue mi error. Mientras atendía a la segunda clienta, no me di cuenta de que mi hija ya no estaba en su sillita. No escuché que se bajara, no escuché pasos, nada. Solo en un momento sentí algo raro, como cuando de repente sabes que algo no está donde debería. Volteé y ella no estaba. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¡Ay, mi niña!, grité. Fue un grito que me salió del alma. Varias personas que estaban ahí voltearon. Mi hija estaba caminando hacia la maleza, ya casi llegando. Pero entre la hierba alta, algo se asomaba. Parecía una persona, pero no lo era. Era algo pequeño, de la estatura de mi hija. La cara era rosada, pero no rosada bonita. Era como su piel arrugada, con una sonrisa larga, demasiado larga que una cara tan pequeña no tendría que tener. Él se estaba asomando entre la maleza, como si la estuviera esperando. Aquella cosa le hablaba, pero nosotros no escuchábamos nada. Todos lo vimos. Yo no fui la única. Una señora que estaba esperando su pedido gritó, «¡Agárrenla!», y salió corriendo hacia mi hija. Yo sentí que las piernas no me respondían. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado. Mi hija ya estaba a unos cuantos pasos de la hierba, y el ser seguía ahí, sonriendo, hablándole, sin moverse mucho, solo asomado. Cuando la señora alcanzó a mi hija y la tomó en brazos, esa cosa se movió. Se metió entre la maleza rápido, muy rápido, como si conociera perfectamente el terreno. Desapareció. Algunos hombres que estaban cerca se acercaron con el celular prendido, alumbrando hacia adentro. Pero no se veía nada, solo hierba. Yo corrí hacia mi hija. La abracé, estaba tranquila, no estaba llorando. ¿Quién estaba ahí?, le pregunté.
y me dijo algo que me dio más miedo todavía. Aquel niño me estaba gritando que fuera. Al escucharla sentí que me faltaba el aire. Yo nunca hablé de duendes, pero en la colonia ya se escuchaban rumores. Desde hace años decían que esa zona era de duendes, que se aparecían cosas. Yo nunca creí. Siempre pensé que eran inventos de borrachos, pues muchas historias que se cuentan en la zona son de ellos. Los que se quedaban tirados ahí decían ver que esas cosas les hacían bromas. Aquellos seres los arrastraban o le cortaban el cabello. Pero les repito, nunca les creía, hasta esa noche. Audiencia, antes de pasar a la última historia, no olvides dejar tu like, compartir el episodio y para que no te pierdas ningún video, suscríbete. Ahora, yo los dejo con esta historia y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. ¿Ustedes creen en ovnis? Yo les voy a contar una historia que me sucedió. Mi nombre es Berto. Soy de Torreón, Coahuila. Trabajo desde hace años en un puesto de tacos que se pone por las noches. Yo trabajo de jueves a domingo. Empiezo como a las 6:30 y termino casi siempre entre las 2 a 3 de la mañana. Mi puesto está en una calle amplia, no exactamente en el centro, pero sí zona transitada. Esa noche era domingo. Vendí muy bien. Como a la 1:40 de la madrugada se fue el último cliente. Me quedé limpiando, guardando tortillas, tapando la carne. El ayudante ya se había ido porque vivía más lejos, así que yo me quedé solo. Eran como las 2:15 cuando terminé casi todo. Me salí un momento para tirar agua con grasa. La calle estaba casi vacía. Después de tirar el agua, yo levanté la vista al cielo. No sé por qué lo hice, tal vez por costumbre, pero esa vez vi algo que hasta la fecha me da miedo. Era una luz fija, cerca de las nubes. No parpadeaba como avión. Era una especie de nave blanca con tonos azulados. Pensé que podía ser un avión raro, pero no se movía. Mientras la miraba, apareció otra, como si hubiera salido de esa nave. Esta era diferente. No era redonda como la primera luz. Tenía forma alargada, rectangular, como un camión. Y tenía luces en los bordes como pequeñas líneas que cambiaban entre verde y rojo. Al ver esto sentí un escalofrío. Me quedé completamente quieto. En ese momento apareció la tercera, más arriba, una esfera. Esa sí se veía claramente redonda. Tenía colores que cambiaban lentamente, como si girara por dentro, tonos morados, azul eléctrico, un poco naranja. Las 3 naves estaban ahí, no tan cerca como para ver detalles claros, pero tampoco tan lejos como para confundirlas. Se distinguían las formas. La primera tenía forma de platillo, no exagerado, pero sí circular y ligeramente achatado. Aquellas cosas no hacían ruido, nada. Y eso fue lo primero que me inquietó. 3 objetos de ese tamaño, y no se escuchaba absolutamente nada. La avenida seguía en silencio. La esfera comenzó a moverse primero. Se desplazaba suave sobre las nubes, y de repente se detuvo, como si frenara en seco. Después bajó un poco. Las luces en sus bordes comenzaron a cambiar más rápido. Verde, rojo, azul, blanco. El platillo fue el que más miedo me dio, porque empezó a girar sobre sí mismo. No se veía completo, pero las luces que tenía alrededor formaban un círculo que daba la impresión de rotación. Yo saqué mi celular. Intenté grabar, pero cuando apunté, la cámara no enfocaba bien. Se veía borroso. Las luces parecían más pequeñas en pantalla. Bajé el teléfono, no tenía caso. Y cuando lo bajé, los vi claramente otra vez. En ese momento sentí algo raro en el pecho. Aquella esfera subió de golpe.
En un segundo estaba mucho más arriba. El rectangular se desplazó hacia la izquierda, cruzando el cielo en diagonal. El platillo hizo algo que me dejó frío. Se movía hacia adelante y luego desapareció. La esfera y el rectangular permanecieron unos segundos más. Luego la esfera comenzó a hacerse pequeña, 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 hasta que se dejó de ver. Y el rectangular hizo lo mismo. Me quedé parado, mirando el cielo. El ruido de un carro que pasó a lo lejos me regresó a la realidad. Sentí que habían pasado muchos minutos, pero cuando miré la hora, apenas habían pasado un minuto. Esta fue mi experiencia. Buenas noches, audiencia.